Y continuamos hablando de lo que sucede a nivel regional. Y cuando hablamos a nivel regional, tenemos que pensar también qué es lo que está pasando en Panamá, con una enorme preocupación en el marco de, a ver, lo que viene diciendo Donald Trump. Donald Trump dijo el 4 de marzo, durante su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, que su administración ya ha comenzado a recuperar el canal de Panamá. Luego de que un consorcio liderado por el administrador de fondos estadounidenses BlackRock, este fondo buitre, ¿no?, comprara la mayoría de las operaciones portuarias hasta entonces en manos de un conglomerado de Hong Kong. Vamos a hablar, vamos a tratar de hacer el contacto ya mismo con Asael Carrera Hernández, sociólogo, investigador panameño, representante del Comité Directivo de Claxo por Panamá, bueno, conocidísimo aquí del Infoclaxo. Asael, vamos a ver si podemos tener conexión contigo, a ver si nos escuchas bien. Sí, escucho perfecto. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Asael. Un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. Seguramente te vamos a escuchar más que verte porque hay algunos problemitas ahí en el marco del video, pero te escuchamos correctamente. Asael, ¿qué pasó en Panamá? Primero, viajemos un poco en el tiempo. 4 de marzo, Trump dice esto. ¿Cuál fue la recepción en Panamá de tremendas declaraciones por parte del presidente de los Estados Unidos? Bueno, mucho antes, en el diciembre, todavía no había asumido Trump la presidencia, empezó a establecer contactos con el gobierno y al mismo tiempo también amenazar con recuperar el canal de Panamá y empezó a establecer toda una narrativa, todas llenas de falacia. Por ejemplo, el control que tienen el Partido Comunista Chino sobre el canal, que el canal también había sido regalado al pueblo panameño y que el canal también cobraba peajes más caros a los buques estadounidenses, que las tarifas están muy altas y bueno, una serie de falacias y que desde ese momento, sobre todo organizaciones populares empezaron a hacer un llamado y a pedirle al gobierno que se manifestara o que desarrollara una estrategia para desarmar esas narrativas que estaban tratando de los medios internacionales poner, especialmente los medios hegemónicos, ¿no? Eh, Definitivamente, el canal, el sentimiento nacionalista, la identidad panameña, construimos nuestra identidad nacional sobre la base del canal. Entonces, no puede ser bien recibido por tanto por sectores de los grupos del poder, pero también, pero sobre todo por la población. Y ahí hay que establecer una diferencia en estos dos nacionalismos, ¿no? Los grupos de poder que están usufructuando los beneficios del canal ven a Trump como una amenaza. Sin embargo, los panameños que tienen dos frentes de lucha, los grupos de poder locales que usufructan de esos beneficios del canal y las ventajas que deja, que tiene, bueno, comparativas de nuestra posición geográfica, porque no es solo el canal, sino también un conjunto de infraestructura. Y por un lado tenemos ese frente de lucha, pero por otro lado también tenemos las amenazas imperialistas. Yo creo que hay como un sentir en el pueblo panameño que los grupos económicos de poder desde aquel inicio, tarde o temprano van a negociar la soberanía, como efectivamente es lo que está pasando. Por lo tanto, son las organizaciones populares, los sindicatos, los gremios docentes, los estudiantiles, las organizaciones bases comunitarias, las que tienen que salir a la defensa de nuestra soberanía. Asael,
A ver, la semana pasada el secretario de Defensa de Estados Unidos y representantes del gobierno de Panamá, tengo entendido que firmaron un memorándum de entendimiento directamente violatorio de la Constitución panameña. ¿Qué contiene ese memorándum de entendimiento? ¿Y ya es un preacuerdo para la lógica de entrega de la soberanía panameña? Bueno, antes de referirme a ese memorando de entendimiento, quiero referirme a unos primeros acuerdos que se establecieron en, en el mes de febrero con la visita de Mm, Marco Rubio. claro. En ese contexto de la visita de Marco Rubio, primero Panamá se dio parte de en la zona del Darién, un aeropuerto para que sirviera como plataforma logística para la deportación de migrantes. Por un lado eso. Por otro lado, también estableció un acuerdo de entrenamientos para las fuerzas de seguridad y el orden público. Además de eso, también se establecieron los primeros contactos para establecer eh, trato preferencial de paso a los buques de guerra de los Estados Unidos. En la segunda visita, ya ahora del secretario de Defensa, entonces se establece un memorando de entendimiento mucho más agresivo. ¿En qué medida que es si bien el memorando no habla de bases militares, sino que lo reemplaza por otros eufemismos para restablecer las viejas bases militares que ellos tenían en la ribera del canal, en Sherman, en Rodman y en Howard, que eran las tres principales bases que tenían los Estados Unidos durante su presencia acá. Hasta 1999, que fueron desarticulados. Lo que hace este memorando es traer otras veces esas bases de manera indefinida, a pesar de que el gobierno de Molino se esfuerza en decirle a la población que se trata de un marco de entendimiento entre dos organismos de seguridad, que es algo meramente técnico-administrativo y que no es violatorio a la soberanía, pero es violatorio a la soberanía y sobre todo a los tratados de neutralidad. Resulta que los tratados Torrijos-Cartes de 1977 son dos tratados en uno. Hay un tratado de neutralidad. Ese tratado de neutralidad es lo que nos pone a los panameños bajo el paraguas en cierta medida, del Pentágono. ¿Por qué? Porque se introdujo de manera ilegal una enmienda, la famosa enmienda de Concini, que permite a los Estados Unidos garantizar la seguridad de la vía acuática. No obstante, es también bien claro que dice que esa seguridad debe ser aprobada de manera conjunta con el gobierno panameño. Pero además nuestra constitución también establece que todo acuerdo concerniente a la cuestión del canal debe pasar por la Asamblea de Diputados y por un referendo. Así que acuerdos de esta naturaleza son violatorios de la Constitución y violatorios a los acuerdos de 1977. Sin embargo, Panamá siempre ha establecido, todos los gobiernos, memorándum de entendimientos con Estados Unidos. Pero este memorando de entendimiento es de una envergadura mucho mayor, porque establece que la presencia militar en nuestro territorio, cosa que es abiertamente contrario al Tratado de Neutralidad. Asael,
En el camino este, tú nos decías, surgió un sentimiento, una parte importante de la población. ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿Hubo movilizaciones? ¿Hubo protestas? Y si puedes contarnos un poco dónde te encuentras ahora, entendiendo que estás en la universidad. ¿Estás rodeada por las fuerzas de seguridad? Bueno, mira, la situación es bien compleja para el pueblo panameño, porque hay muchos frentes de lucha. O sea, no es solo las agresiones del imperialismo que el pueblo tiene que salir a defender, sino también una política de choque que ha experimentado el gobierno de Molino. Te comento que en últimos días se aprobó la ley 462 que privatiza la seguridad social panameña. Además de eso, hay intentos por la reapertura de la mina que en el 2022, Claro. 2023 generó grandes manifestaciones en nuestro país. Además de esa concesión, un contrato ley fue declarada inconstitucional. A pesar de que fue declarada constitucional, el gobierno de Molino está negociando con la empresa minera para la reapertura. O sea que ahí hay un frente de lucha, además de la seguridad. Pero además de eso, tenemos que, para cumplir con los requisitos que establecen las calificadoras de riesgo, se está implementando una eliminación de subsidios dirigidos a proteger a la población más pobres. Por ejemplo, los subsidios para la vivienda, para adquirir la vivienda, los subsidios para el transporte, los subsidios para el gas, o sea, una serie de subsidios se viene recortando. Además que hay despidos masivos del gobierno, bajo la idea pues de achicar la planilla estatal. Sumado a todo eso, tenemos entonces las agresiones de Trump. Por supuesto, eso ha generado un descontento generalizado en toda la población. Durante estos últimos meses ha existido manifestaciones en las principales cabeceras de provincia, en la ciudad capital. Y en estos momentos, por ejemplo, la universidad está rodeada porque bueno, los estudiantes han cerrado, han iniciado incluso protestas pacíficas, todo esto dentro de un marco de alta represión del gobierno porque no está dispuesto a tolerar protestas ni pacíficas ni con cierres de calle. Entonces la universidad en estos momentos está rodeada por la policía que está reprimiendo a los estudiantes. Así que es una situación bastante compleja. El gobierno ha adquirido últimamente equipos de control de multitudes sofisticados y hay uso desmedido de la violencia y las represiones son fuertes hacia los sectores populares. Esta semana, el día lunes, la Universidad de Panamá, los trabajadores de la Universidad de Panamá encabezaron una marcha por la defensa de la soberanía, pero también el Sindicato de Trabajadores Únicos de la Construcción organizó otra gran protesta por la defensa de la soberanía y en contra de la seguridad social, y la Asociación de Profesores también organizó otra marcha en contra de todas estas políticas de choque y políticas entreguistas del gobierno. Porque aquí es donde está lo peligroso. Nosotros, hay como nos enteramos de todos los acuerdos que logra Molino, logra establecer con el gobierno estadounidense, no por la prensa nacional. Hay un cerco mediático. Nos enteramos por las conferencias de prensa que establecen los enviados de Trump cuando a sus países de origen llegan y dan los informes correspondientes. Ahí es que nos enteramos porque los discursos oficiales panameños son totalmente contrarios a lo que se viene divulgando en los medios internacionales. En ese sentido, Asael, no se termina de entender muy bien algunas de las declaraciones por parte del presidente Mulino, del presidente panameño, que inclusive
en una entrevista hizo algo así como una ironía, ¿dónde están esas tropas? Aludiendo a las declaraciones de Donald Trump que supuestamente había mandado. Este, lejos bueno, en todo caso, hacer un planteo en contra de la necesidad de sostener la soberanía panameña, casi haciendo como un chiste, ¿no? Hacia la llegada de tropas estadounidenses. No se termina de Bueno, entender alguna de esas declaraciones. bueno, en realidad es bastante sencillo. El presidente es una ficha de Estados Unidos. El presidente fue puesto por la embajada gringa. Recordemos que él reemplaza fue el reemplazo de el presidente, del expresidente y candidato, el que está exiliado en la embajada nicaragüense, el Martinelli, que llega a la presidencia de forma inconstitucional porque él no pasó por primarias como exige la ley electoral. Y para llegar allá tuvo que pactar con la embajada norteamericana, porque eso es algo, y con los grupos de poder locales. Así que él es una ficha de los Estados Unidos. Niega que ha entregado el canal, niega que ha vulnerado la soberanía en todo momento. Lo que sí es cierto es que hay mayor presencia militar de Estados Unidos en las antiguas zonas del canal, Ujú. es evidente, y que están estableciendo tareas conjuntas con la Policía Nacional. Eso es evidente para los que vivimos en la ciudad de Panamá. Nos estamos dando cuenta de que hay personas que no pertenecen acá y Claro. que son del ejército del Comando Sur. Eso es una verdad que los medios no pueden ocultar. Sin embargo, también hay toda una narrativa que el gobierno no ha querido desarticular en torno, por ejemplo, a la presencia de China en nuestro territorio. Hay la empresa Hutchinson que manejaba los dos puertos, los puertos de entrada del Pacífico y el Atlántico, las salidas del canal. Esos puertos se dieron en concesión en 1997 y cuando la empresa es de Hong Kong, o sea, y ese que Hong Kong era un territorio inglés, o sea, ni tan siquiera era chino en ese momento. Sin embargo, Donald Trump argumenta de que por esas empresas, a través de esas empresas, el Partido Comunista Chino está controlando el canal. Lo que no dice es que estas empresas también tienen presencia en administración de varios y de los más importantes puertos en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos esa empresa no se convierte en un peligro a la seguridad nacional y en nuestros territorios sí se convierte? Todavía no lo puede explicar. También hay toda una serie de narrativas que el gobierno panameño no ha intentado desarticular ni establecer una estrategia de comunicación para desarticular. Por ejemplo, el decir que alrededor de 38,000 norteamericanos murieron en la construcción del canal. Solo el 6% de las personas que murieron, según la Panama Canal Commission, que es el organismo oficial de ellos, que tienen las cifras oficiales, 6% de los trabajadores que murieron eran norteamericanos. El resto eran trabajadores afroantillanos que fueron los que construyeron el canal, por un lado. Por otro lado, dice que soldados chinos están administrando el paso de los buques. Tenemos 300 pilotos, de los cuales 299 todos son panameños y solo uno tiene nacionalidad norteamericana. O sea, no hay por ningún lado soldados chinos transportando los buques de guerra. Sin embargo, las posiciones tímidas de la administración gubernamental panameña, lo que dejan reflejo es que tiene un pacto abierto con Donald Trump. Y yo creo que ese pacto es una expresión del rol histórico que ha jugado los grupos de poder locales. Siempre han sido entreguistas y serviles a los intereses norteamericanos. Asael, en este camino hablaste de las protestas en la calle, de lo que está sucediendo en la universidad. ¿Existe una oposición
política al gobierno actual que esté posicionándose en defensa de la soberanía? Bueno, con decirte que salió una encuesta para la semana pasada, eh, publicada por uno de los diarios panameños, donde el 72% de los panameños desaprueba la administración de Molino, y el 88% de los panameños piensa que las relaciones y esta crisis diplomática con Estados Unidos, el gobierno panameño no la ha sabido manejar. Y incluso otras encuestas reflejan datos mucho más dramáticos y que reflejan de manera desnuda la postura del gobierno panameño. Sin embargo, Panamá tiene una tradición nacionalista. Nosotros construimos nuestra identidad nacional al calor y la diferenciación con Estados Unidos. Recordemos que nosotros, en 1903, nos separamos de Colombia o nos separaron de Colombia. Nosotros éramos colombianos y, con la intervención norteamericana. Luego, con el establecimiento de lo que se llamaba zona del canal, y todo el sistema racista y de apartheid que ellos establecieron en esa zona, o sea, generó confrontaciones con el pueblo panameño, y el nacionalismo fue la respuesta que la población panameña dio inicio a lo largo de todo el siglo XX, una serie de luchas históricas que concluyeron con el mes de enero de 1964, que fue el inicio para el establecimiento de los tratados Torrijos-Cartes y la negociación que culminó en 1977. Entonces sí hay en la población un sentimiento bastante nacionalista. Para nosotros nos toca en el canal, nos toca en nuestro territorio, es un tema realmente sensitivo. Ahí nos olvidamos de las posiciones políticas y Claro. establecemos frente en común. Sin embargo, como hay una parte de la población, sobre todo los grupos de poder, que le conviene la presencia norteamericana y que varias veces han intentado restablecer las bases militares, porque este no es el primer intento. Ahora, otras veces ya ha habido, en el 94, por ejemplo, intentó George Bush establecer el Centro Multilateral Antidroga, que era una forma disfrazada de bases militares, y la reapertura de la Escuela de las Américas. Fue enfrentada de manera generalizada en contra por la población, por supuesto. Pero hay un segmento de la población, de los grupos económicos de poder, que le conviene la presencia norteamericana. Y ese grupo es servil y entreguista. Asael, por último, ¿qué se sabe? Nos enteramos hace algunas pocas horas de la salida del vicecanciller panameño Carlos Ruiz Hernández, por lo que Bueno, entendido no hubo grandes detalles de por qué la salida, pero sí era un hombre al parecer bastante clave en la relación entre Panamá y los Estados Unidos. Bueno, acaba de salir una nota también en el diario La Estrella. Carlos Ruiz Hernández, vicecanciller, era el encargado de manejar esta situación con esta crisis diplomática con Estados Unidos. Y el gobierno, el presidente le pidió la renuncia. No estaba contento con los resultados que estaba dando. La postura del presidente Molino es que fue muy tímido, pero no tímido protegiendo nuestra soberanía, nuestro territorio, Al sino revés. que sino todo lo contrario, que fue tímido porque no logró concretar a través de ese memorando de entendimiento lo que querían los grupos de poder locales, la presencia norteamericana en Panamá. Así que y por eso fue despedido. Es lo que todavía no hay mucha información porque acaba de ocurrir eso, como tú dijiste, pero una nota de la prensa
parece ser que todo apunta por el pobre desempeño que ha desarrollado Carlos Ruiz Hernández, porque no logró del todo la presencia norteamericana en nuestro país. Así de sencillo. La situación es que, tenemos grandes manifestaciones para después de Semana Santa. El 23 hay una huelga general a lo largo y ancho del país, y nosotros apostamos a la resistencia popular, ya sea para los dos frentes principales, o sea, detener esas políticas de despojo, y por otro lado, de tener las pretensiones de Trump de apoderarse del Canal de Panamá. Asael, agradecerte enormemente por este tiempo, por traernos un poco la actualidad de lo que viene pasando en Panamá, con la enorme preocupación de lo que implica para Panamá, pero también para las lógicas soberanas de todos nuestros territorios. Así que seguiremos muy atentos y atentas a lo que vaya sucediendo. Es una información casi minuto a minuto. Obviamente invitamos a que la gente pueda ingresar a la página de Claxo, a claxo.org, para que puedan leer el comunicado de solidaridad al pueblo panameño firmado por el comité directivo, que ha salido, si no me equivoco, el día domingo, en el marco de todas estas cuestiones que ahí estamos viendo en pantalla en claxo.org. Pueden encontrar tanto este comunicado como el comunicado que han sacado los centros miembros de Claxo en Panamá, que bueno, que realmente tiene datos muy importantes y que realmente marca el posicionamiento sobre la temática. Sael, un placer enorme como siempre, nos estamos viendo seguramente muy pronto, si no es antes, directamente en la conferencia. Ok, gracias. Un saludo. Un abrazo grande. Asael Carrera, aquí con nosotros en el InfoClaxo. Por suerte pudimos escucharlo a la perfección. Teníamos algunos problemas técnicos en el orden del video, pero hemos podido escucharlo a la perfección. Y me quedaba pensando, ¿no? Porque hace un ratito que estábamos hablando con Jorge Marchini, ¿no? Y yo nombraba, parafraseaba una nota de él, la vocación de Felpudo, ¿no? Cuánto felpudo, cuánta vocación de felpudo que hay en muchas de estas historias que venimos hablando, porque hablábamos también de esta lógica casi de vocería de los Estados Unidos por parte de algunos mandatarios de la región. En este caso en particular, pensaba cuando hablábamos de la salida del vicecanciller panameño, Asael nos decía, no es porque quería, no es que consideraron que no hizo bien su trabajo porque no defendió demasiado la soberanía panameña, es porque por ahí no entregó suficiente. Bueno, la vocación de Felpudo, me quedo con esa frase casi como una línea argumental tristísima, ¿no? Digo, lamentable de algunos sectores políticos en la región. Bueno, vamos a irnos a hablar de Claxo 2025, a hablar también de estas temáticas. Por eso, hace un ratito nomás, el equipo, Eric Domer, en la entrevista, y Guido Fontana, estuvieron hablando con el gran Gerardo Caetano, historiador uruguayo del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Bueno, habla un poco sobre estas lógicas regionales y también invita a la 10ª conferencia de Claxo. Esta conferencia de Claxo en Bogotá, Colombia, nos encuentra a los latinoamericanos en un momento muy especial. Estamos en un contexto mundial extraordinariamente incierto, con un desborde de poder tal vez inédito o pocas veces visto de los Estados Unidos, en el contexto de una guerra comercial que puede derivar en otros contextos, y frente a eso, y de manera sorprendente por sus niveles, encontramos a una América Latina profundamente desunida. Vimos el otro día el intento de la CELAC por confirmar una unidad latinoamericana para, de alguna manera, confrontar esta agresión económica, comercial, de esta subida indiscriminada de aranceles, que no solamente queda en América Latina, obviamente, sino que ataca a otros lugares del planeta.
Y la actitud que estamos viendo de los países latinoamericanos en particular, y esto es un poco la estrategia norteamericana, relaciones bilaterales para así imponer la ley del más fuerte contra el más débil, se está imponiendo y se está imponiendo de la peor manera. En los Estados Unidos prácticamente podemos decir que no está imperando la Constitución norteamericana, que el ataque a los migrantes, fundamentalmente latinoamericanos, es realmente absolutamente inconcebible, pero estamos en el arranque de este llamado trumpismo 2.0, que no parece tener límites y cuyos objetivos últimos ni siquiera conocemos. Si los Estados Unidos siempre han ejercido respecto a América Latina un poder imperial, bueno, estamos en un momento de expansión de ese imperialismo. Ya no hay límites, se fijan los objetivos. El objetivo es el Canal de Panamá, el objetivo son relaciones de subordinación con el resto de los países latinoamericanos, y esto se da en un contexto en donde estamos viendo ataques a las universidades norteamericanas, estamos viendo ataques a los becarios latinoamericanos en esas universidades, simplemente por decir lo que piensan y por investigar críticamente sobre sus temas de investigación. Si esto lo inscribimos en un contexto mundial ya marcado por la guerra, ya marcado por las desigualdades gigantescas, ya marcado por, bueno, la crisis medioambiental, no podemos sino establecer que es un contexto verdaderamente explosivo. Razón de más para que los académicos nos juntemos. Razón de más para que los intelectuales renueven su condición de intelectuales públicos y no en soledad, que no somos nada, sino tratando de conjuntar nuestros quehaceres, bueno, podamos de alguna manera reunirnos una vez más en las instancias de Claxo y poder hacer oír al menos nuestra voz para confrontar este mundo tan injusto y tan peligroso en el que estamos. Por eso, verdaderamente, es una ocasión más que oportuna esta nueva conferencia internacional de Claxo, en este momento en Bogotá, la capital de un país clave en toda América Latina y de un país que también ha vivido la agresión norteamericana y que en otros momentos de su historia fue la avanzada norteamericana en América del Sur y que hoy, bueno, intenta, y para eso necesita respaldos, intenta ser una voz discordante con este afán imperial norteamericano. Nuestra acción como intelectuales, como académicos, seguramente no será decisiva, pero sí es absolutamente imperativa. Y junto con otros actores sociales, políticos, podremos establecer lo que hoy no existe, que es una respuesta integrada, una respuesta unida de América Latina para, de alguna manera, poder establecer límites a esta arremetida imperial de los Estados Unidos. Por eso me resulta particularmente grato poder concurrir a esa actividad y tal vez como nunca antes siento una responsabilidad profesional como intelectual de juntarme con otros intelectuales, no solo del continente, sino de otras partes del mundo, para hacer oír nuestra voz. Ahí estábamos escuchando al gran Gerardo Caetano, amigazo de la casa, y realmente siempre un placer escucharlo. Bueno, teníamos ahí la referencia, no solo la invitación, sino una reflexión de lo que estamos viviendo en este momento.
El miércoles que viene, tendremos un programa muy especial, porque la semana que viene, el miércoles 23 de abril, tendremos un programa especial sobre candidaturas a la dirección ejecutiva de Claxo, con las 3 postulaciones que se van a dirimir en la Asamblea Ordinaria en Bogotá los días 7 y 8 de junio, previo a la conferencia Claxo 2025. Así que les presentamos un pequeñísimo video para invitarles a que participen el próximo miércoles de este programa especial, donde escucharemos las voces de las 2 candidatas y del candidato aquí en el InfoClaxo. La presentación de candidaturas a la dirección ejecutiva de Claxo será parte entonces del próximo programa aquí en el InfoClaxo, en la edición 200, número 228. Bueno, ahora vamos a presentar otro testimonio, porque también el equipo estuvo hablando durante la mañana con Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional sede Bogotá, integrante del comité directivo de Claxo. Hemos hablado con ella en infinidad de oportunidades. Bueno, también estuvo hablando hoy con nosotros, invitándoles a la próxima conferencia de Claxo, que se va a realizar en su casa, digo, no solamente en Bogotá, sino también en el marco de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Escuchemos a Carolina Jiménez. Bueno, queremos invitarlas a participar en la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que se va a titular en esta oportunidad Horizontes y Transformación para la Igualdad. La conferencia se desarrollará entre el 9 y el 12 de junio en Bogotá, en Colombia. Particularmente vamos a estar en 3 espacios: la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, la cual está haciendo todo un ejercicio de alistamiento, de preparación para recibirnos y que haya una comodidad para todos los conferencistas, los asistentes. Estará en el Ágora y estará en la Escuela Superior de Administración Pública, y el día 12 vamos a estar en diferentes puntos recorriendo los centros Claxo, particularmente en Bogotá. Bueno, esta conferencia tiene una riqueza enorme en un momento donde hay muchos desafíos a la democracia, hay muchos desafíos a la defensa de los derechos humanos en unos contextos donde las derechas se han fortalecido y donde demanda un pensamiento crítico, reflexivo, que pueda poner debates, situar debates y, sobre todo, como lo dice el título, avanzar en horizontes de transformación, donde hay unos ejes de reflexión fundamentales, como es lo común como escenario de posibilidad para la emancipación social, donde hay ejes también que reflexionan sobre la universidad en el siglo XXI y el papel de la universidad en estos desafíos. También se va a discutir temas sobre Colombia, sobre los progresismos. Particularmente en Colombia se va a proponer una reflexión sobre lo que ha sido el desarrollo del gobierno progresista de Gustavo Petro. Entonces creo que hay muchos elementos que nos van a permitir encontrarnos, discutir, reflexionar y, sobre todo, avanzar en un horizonte de propuestas en un contexto que, insistimos, reclama una intelectualidad crítica, una intelectualidad orgánica, caminando de la mano del movimiento social, del movimiento popular y de todas las fuerzas alternativas y del pensamiento crítico, que no solo le apostamos a una defensa de la democracia, sino que apostamos en un horizonte de la transformación social. Ahí estábamos escuchando a Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional sede de Bogotá, integrante del comité directivo de Claxo, invitando a la 10ª conferencia Claxo 2025. Y miremos el siguiente video sobre la Claxo 2025, sobre la conferencia que se va a realizar del 9 al 12. Los invitamos también de esta manera. Claxo 2025, pueden encontrar muchos más materiales en conferenciaclaxo.org. Ahí van a encontrar realmente de todo para poder saber por dónde va a ir la próxima conferencia. Falta muy poquitito, menos de 2 meses para la realización de la conferencia en Bogotá,
Colombia. Ahora vamos a hablar de Los monstruos andan sueltos. Claxo estrenó a fines de 2024 un podcast que ya tiene 9 episodios. Todos los episodios están en la web de Claxo, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y en el resto de las plataformas de podcast. Bueno, los invitamos a conocer un poquito más de Los monstruos andan sueltos. Excelente para entender un poco lo que sucede en la realidad política y económica mundial al día de hoy. Los monstruos andan sueltos. Hay que empezar a preguntarnos por las heridas de la política. Volver a utilizar el odio como herramienta política. Un podcast sobre nuevas derechas producido por Claxo en alianza con Diario AR. Soy troll. Trabajo de agredir a alguien para que se tenga que callar. Nuestro foco no estará en los palacios de gobierno, sino en la sociedad que habitamos. La pandemia fue un quiebre. Llegó a donde llegó, no a pesar de haberse mostrado como un sacado, sino por haberse mostrado como un sacado. La casta de los que siempre ganan. Esa es su casta. Además, no solamente nacen monstruos, ¿no? A veces nacen nuevos actores sociales. En este podcast encontrarán monstruos, pero también destellos en la oscuridad. Narración y contenidos, Ana Cacopardo. Suscríbete y sigue cada episodio de Los monstruos andan sueltos en tu plataforma favorita. Y ya nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, pero no sin antes hablarles de Aula Claxo, esta plataforma de formación autoadministrada, estructurada en torno a diversos programas en los cuales podrán acceder a clases en alta calidad con referentes de América Latina y el Caribe que abordan grandes temáticas del campo social en perspectiva crítica. Aula Claxo.